entraremos en materia con el tema que nos ha convocado esta mañana. Ayer, en horas de la noche, el pueblo hondureño pudo ver y vivir también todo el proceso durante las últimas semanas que se venía dando desde que la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Carlos el Negro Lobo. Hoy no podemos escuchar la versión del Negro Lobo ni a sus familiares, que me imagino que deben sentir un terrible dolor. No solamente al ver a su hijo, la madre de familia, al ver a su hijo que se lo llevan del país a ser juzgado con leyes de otro estado, por delitos que no sabemos si son ciertos o no. Lo que sí está claro es que no se le presentó ninguna prueba al señor Lobo y fue inculpado de otras maneras y fue llevado a la justicia norteamericana. La debilidad en el sistema de justicia hondureño es terrible y eso lo ha vivido también en carne propia don Ramón Mata, a quien le damos la más cordial bienvenida esta mañana. Ramón, buenos días, bienvenido a Foro 13 esta mañana. Jorge, muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo podemos comparar un poco lo que pasó con su padre en aquellos momentos y lo que pasó ayer con el Negro Lobo? Es difícil la comparación, ¿verdad? Porque mi padre fue secuestrado, no tuvo un derecho a defensa, no existió una detención, una orden de captura, ni una petición, ¿no? Ante ninguna corte. Y lo de ayer, pues, yo que lo he vivido en carne propia 26 años, me da lástima y pesar de la familia, porque empieza en una historia que nosotros llevamos viviendo 26 años allá en las situaciones como es la justicia americana. Esos 26 años de reclamo, de peticiones, de pedir que su padre vuelva al país y que termine su condena en Honduras. 26 años han ido más largos de lo que a cualquier otra persona se le van el tiempo. Sí, claro, y sobre todo que mi padre lleva 25 años en una cárcel de máxima seguridad, 23 horas, prácticamente 24 horas encerrado, todavía más largo. Con esperanza, nosotros el día 7 de abril le mandamos una carta al señor presidente, al comisionado de los derechos humanos también. ¿Al actual comisionado? Al actual comisionado de los derechos humanos, en la cual estamos haciendo la petición. Existe un convenio, igual que hay convenios para extradición, también hay un convenio que se llama Estrasburgo, que es traslado de presos a pagar sus condenas. Entonces la familia, nosotros tenemos la convicción de que lo mínimo, lo menos que el Estado puede hacer después de violentar del secuestro de mi padre es dejarlo que venga a pagar su condena aquí en Honduras. ¿Por qué se llevan a Ramón Mata? A sus hijos. Ellos montaron la película y justificaron en esa época los gobiernos que mi padre tenía que ver en el asesinato y secuestro de un agente de la DEA. Que hoy tristemente le tengo que dar más razón a mi padre que los mismos de Estados Unidos, en las cadenas americanas, en las revistas, una revista mexicana con sucursal en Washington, están diciendo que quien mata y tortura a este agente de la DEA es la CIA, no es mi padre, después de llevar 26 años con 3 cadenas perpetuas por una conspiración. No es culpable de asesinato, conspiración, 3 cadenas perpetuas. O sea, por conspirar supuestamente en el asesinato de Quique Camarena. De secuestro y asesinato de Quique Camarena, conspirar. Cuando él fue el secuestrado fue él, ¿no? Que ahora quedó demostrado, y si vemos lo que dice esa revista. Te la paso aquí para que la mires. Dice, fin de un mito. Dice, 28 años después, mentís a la historia oficial. El agente de la DEA, Quique Camarena, lo torturó y lo asesinó la CIA, dice esta revista Proceso. ¿Y cómo reciben ustedes esta información? Donde detalla en su portada que los responsables de asesinar a Camarena, que es el caso por el que su padre está pagando 3 cadenas perpetuas, fue torturado y asesinado por la CIA, dice.
acá. Y eso en los diarios mexicanos, en noticieros norteamericanos también ha aparecido esta información. En Fox News apareció también la información. El asesinato fue cometido en México, ¿no? Sí. Entonces, se supone que el proceso o las evidencias, toda la gente culpable son de México. Aquí lo gracioso es que mi padre le montan una película en Estados Unidos donde no se cometió ningún delito, y sí es muy triste uno ver después de 28 años que mi padre esté pagando 3 cadenas perpetuas por una conspiración que no existió, dichos por los mismos agentes de la DEA. 3 agentes aparecen ahí testificando que tienen evidencias y pruebas que quien fue y el que cometió el delito fue la CIA. Y cuando ustedes reciben esa información, ¿qué pasa por su mente? No, imagínate, impotencia, mucha tristeza, escuchar a mi padre. Yo estaba muy joven, tenía 13 años, y pues tú sabes de que uno como hijo defiende a su padre, ¿no? Y todo el largo tiempo yo escuchar a mi papá que es inocente, pero es la palabra de mi padre, ¿no? Hoy en día ya poder verificar que lo que mi padre lleva diciendo hace 26 años es cierto, me da mucha impotencia, mucha tristeza. Y frente a eso ustedes han solicitado que se aplique el convenio de Estrasburgo. Sí, ahorita estamos haciendo el estudio de ver cómo podemos reabrir, porque mi padre quiere demostrar, quiere limpiar de que él es totalmente inocente de ese caso, pero nosotros ya humanitariamente y por la salud de mi padre, tanto tiempo, estamos pidiéndole al señor presidente que por favor nos ayude a gestionar a que mi padre termine de pagar sus últimos años acá. Incluso en el reportaje que yo saco, Obama indulta personas condenadas de narcotráfico en Estados Unidos. O sea, eso, el reportaje que tú tienes ahí en el diario, Obama lo hace. Entonces, sí, aquí dice: Obama concede indulto presidencial a 8 presos. Y ahí te habla que están condenados por narcotráfico, incluso por cadena perpetua, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros estamos diciendo, mi papá ya lleva 26 años, ya pagó lo que ellos creen o lo suficiente. Y aparte de eso le sumamos que se está demostrando que es inocente de una conspiración que nunca cometió. La aplicación del convenio de Estrasburgo, más allá de la petición, quien decide no es el Estado de Honduras, sino que el Estado de Honduras podrá solicitar al gobierno norteamericano y dependerá de ellos si lo aplican o no. Sí, son 3 requisitos. Los requisitos son la voluntad del Estado de nacionalidad, en este caso Honduras, sí, la voluntad de mi padre que quiera él venir a pagar su condena acá, y la voluntad del Estado. En teoría deben de respetarlo porque es un convenio, ¿no? Es un convenio que incluso está en la Gaceta, que tú sabes de que todo lo que sí se publica en Gaceta es ley, ¿no? Entonces es un convenio que vamos a ver si se va a respetar o no. ¿Cómo es el día a día de su padre en esa cárcel de...? Hoy en día, gracias a Dios, y pensamos nosotros, la familia, que ellos al darse cuenta de esta noticia de la agente Camarena, hace un año ya lo trasladaron a una prisión de Canaan, Pensilvania, a 3 horas más o menos de Nueva York. Ya tiene unas condiciones muy diferentes, ya tiene más comunicación con su familia. Después de 25 años ya pudo abrazar, tocar a mi hermana, y ya se le ha revisado más su estado de salud. ¿De salud cómo se encuentra él en este momento? Lo acaban de operar una próstata, gracias a Dios salió bien, tiene una hernia discal y se siente él ya muy achacado después de 26 años, 23 horas encerrado. Es bastante, se siente ya cansado, ya se le escucha la voz. Sí, ¿sienten ustedes como familia que... o su padre sentirá que ya cumplió lo que tuvo que haber cumplido para pagar algún delito en cualquier caso que haya cometido? Yo creo que 26 años, Jorge, y 25 años en una máxima cárcel de seguridad de Estados Unidos,
¿qué más puede pagar? O sea, ¿qué más se puede esperar? Mira, estaba escuchando en las noticias que estaban hablando de un americano que descuartizó a una hondureña en un maletín y lo condenaron a 8 años. No estoy juzgando el americano, pero, o sea, 26 años, ¿qué más quiere que pague? Y más de un asesinato o una conspiración que no existió. O sea, ¿qué más quieren que pague? ¿Ustedes han tenido respuestas del gobierno, han hecho gestiones en otros momentos frente a la Secretaría de Derechos Humanos, frente al comisionado, frente al presidente de la República, ahora y antes otros presidentes? En todos los periodos presidenciales nosotros hemos hecho requerimientos, nos hemos dirigido a los derechos humanos, pero desgraciadamente no hemos tenido respuesta positiva, ¿no? Solo con el hecho que mi padre fue llevado ilegalmente, violentado todos sus derechos, el Estado de Honduras debería de pedir su repatriación, solo por ese hecho. La familia ya se conforma, desgraciadamente nos toca ya llegar a conformarnos de que lo trasladen a pagar condena en su país, en una cárcel, ya que termine de pagar, si ellos creen que debe pagar más condena, ¿no? Pero desgraciadamente no hemos tenido respuestas. En este gobierno empezamos a hacer la solicitud al presidente Juan Orlando y la otra semana iré al nuevo comisionado a ver qué gestiones, porque ya se presentó también la petición ante el ministerio, al despacho de Justicia y Derechos Humanos de Ana Pineda, en el gobierno del expresidente Pepe Lobo, que se aplique el convenio de Estrasburgo, y estamos esperando a ver qué pasa. ¿Usted podría describir, por ejemplo, cómo es la cárcel, cómo es el hogar, entre comillas, donde vive y pasó los 125 años su padre? ¿Tiene idea usted, noción de cómo es ese espacio físico? Mi padre me comenta, me ha mandado fotos, que la celda de 2x3, son 23 horas encerrado, tiene 1 hora para salir a bañarse, si le toca sus 15 minutos, porque eran 15 minutos al mes, imagínate, Jorge, que va a hablar 15 minutos uno. Solamente para eso tiene tiempo mi padre, leer y cero contacto humano. Hoy en día ya tiene hoy en día le ha cambiado la vida a mi padre, gracias a Dios, repito, porque solo a Dios es que le puedo achacar o dar ese mérito, darle esa fortaleza a mi padre. Ayer tuvimos la oportunidad o la casualidad que pudo hablar con unos compañeros suyos y se le escuchaba la voz. A mí también se me quebrantó mucho la voz, pero ya está en otras condiciones, y eso creo yo que ya es un paso grande. Es un paso grande. Sí. Tengo una llamada telefónica del abogado y doctor en Derecho, don Mario Morazán, quien es experto en el tema de derechos humanos y también un vasto conocedor de este convenio de Estrasburgo. Doctor Mario Morazán, muy buenos días, es un placer saludarlo en Foro 13. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Aldana, al señor Mata y asimismo a toda su teleaudiencia. Don Mario Morazán, sobre este caso de Ramón Mata y la petición que están haciendo, y poniéndolo en el contexto con la situación que vivimos ayer con la extradición de Carlos el Negro Lobo, su primera valoración como un experto en el tema de derechos humanos sobre esta temática de la extradición, don Mario Morazán. Muy bien, en primer lugar, el convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas es un tratado de cooperación internacional en materia penal que tiene como objetivo servir a los fines de la justicia, la rehabilitación social de las personas condenadas con un fuerte componente humanitario. El Estado de Honduras es parte de este convenio desde el año 2009. A mí en lo particular me correspondió coordinar la reglamentación y la redacción de lo que es ahora el reglamento para el traslado de personas condenadas entre Honduras y otros países que igualmente son parte del convenio de Estrasburgo. En términos jurídicos, el caso del señor Ramón Mata Ballesteros y el caso del señor Carlos Arnaldo Lobo en realidad son muy distintos, y las violaciones a los derechos alegados son también muy distintos. En el caso del señor Mata, en términos constitucionales,
Los principales derechos que se alegan violentados son, por un lado, el derecho a la libertad personal y por otro lado, el derecho a no ser extraditado. Recordemos de que en el año 1988 existía una prohibición absoluta de expatriar a un hondureño hacia otro país. Actualmente esta prohibición ya es relativa y hay algunos casos en los cuales se permite. En el presente caso, el caso del señor Arnoldo Lobo, como todos vimos, esto se dio en el marco de un proceso de extradición llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, digamos, la defensa, si bien es cierto, a lo que ha alegado ha sido violaciones al debido proceso, no ha hecho señalamientos en relación a violación al derecho a la libertad o a la no expatriación, hasta lo que yo he podido escuchar en los medios de comunicación. En el caso del señor Ramón Mata, esto, bueno, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero no fue un proceso de extradición y mucho menos un proceso de extradición llevado a cabo de forma legal. Cuando yo fungí como director general de compromisos internacionales, bueno, además de que me correspondió a mí la redacción del reglamento, yo di apoyo en los primeros casos que conocimos, los primeros casos que se conocieron sobre todo con Costa Rica y con España, y sí recuerdo de que la familia del señor Ramón Mata hizo una solicitud de que se le aplicara el convenio de Estrasburgo al señor Ramón Mata Ballesteros. Este caso en realidad al principio fue conocido como, las instrucciones fueron que se conociera como un caso más en el que se solicita un traslado de condenado, así las autoridades hondureñas dimos inicio. Recuerdo que un momento hubo un inconveniente en el sentido de que tanto la convención como el reglamento que nosotros preparamos exigía de que la persona en forma directa, mediante un escrito, hiciera la solicitud. Recuerdo que creo que fue en el año 2012 que hubo una solicitud por parte de la familia y se solicitó de que esta solicitud fuera firmada, hubiera otra solicitud por escrito por parte del señor Ramón Mata Ballesteros. Si no recuerdo, el año pasado la familia Mata consiguió la solicitud de que, hasta donde recuerdo, fue entregada a la Secretaría General de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que era la que le correspondía dar trámite a estos casos. Mire, en estos momentos, en el caso del señor Mata, hay dos momentos. Uno, el momento actual en el que todavía no hay una verdad legal en la que diga de que agentes del Estado son responsables de lo que fue la detención y la expatriación ilegal del señor Mata. En aquel momento recuerdo que los abogados del señor Mata habían manifestado de que estaba cercano lo que era la emisión de una sentencia condenatoria para las personas que participaron. Aquí permítame explicarle lo siguiente. En caso que se dé una sentencia en la que se diga que agentes del Estado participaron en la extradición del señor Mata, tendríamos entonces de que el Estado es solidariamente responsable tanto de la privación a la libertad como a la expatriación. Es decir, sería el Estado solidariamente responsable de la violación de derechos fundamentales del señor Mata. Cuando esto se da conforme al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, lo que corresponde es que el Estado repare el daño causado. Claro, la reparación se da en función del tipo de gravamen, el tipo de lesión de bienes jurídicos, en este caso la libertad. En principio entonces teníamos que entender de que en caso de que se quedara constatada, puede ser que sea vox populi, es vox populi la responsabilidad del Estado, pero todavía no hay una verdad legal que así lo diga, ni a lo interno de Honduras, ni en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que donde según me comentaba la familia, también se está conociendo el caso. Una vez que exista la verdad legal, el Estado, como le decía, tiene la obligación de reparar. En ese caso, el Estado tendría, por un lado, el deber de acompañar esta solicitud
de traslado de esta persona condenada, acompañarla en forma activa o buscar otros mecanismos que permite el derecho y el derecho internacional para reparar el daño, o sea, en este caso para repatriar al señor Mata. Una de estas opciones, por ejemplo, podría ser, por medio de nuestra representación diplomática en Washington, acompañar una solicitud de indulto por razones humanitarias. Bien, usted dice con claridad, doctor Morazán, que si el Estado de Honduras tiene grado de responsabilidad en la expatriación, para llamarle de una manera, de don Ramón Mata, el Estado deberá o tendrá la obligación de aceptar esta petición de implementar el convenio de Estrasburgo y, aparte de eso, de reparar los daños causados. Mire, en el gobierno anterior del licenciado Porfirio Lobo Sosa hubo una política implícita de no negarle a ningún compatriota la posibilidad de darle trámite a una solicitud de traslado de personas condenadas. Entonces entiendo que esta política no ha variado. En consecuencia, en este momento el Estado, digamos, sí estaría llamado a acompañar y a gestionar, digamos, las solicitudes de traslado que reciba de cualquier hondureño, como el caso del señor Mata. Pero lo que yo le mencionaba, que en el caso de que se condene a agentes del Estado, entonces la obligación del Estado es mucho mayor, porque entonces aquí se convierte en una obligación derivada de violaciones a derechos humanos como consecuencia de acciones de agentes del Estado. En este caso el Estado estaría doblemente obligado no solamente a acompañar la solicitud, sino que a asumir un rol activo para procurar reparar el daño causado a las víctimas, en este caso al señor Ramón Mata Ballesteros, a sus hijos y al resto de su familia. Gracias, doctor Mario Morazán, experto en derechos humanos, por aclararnos esa duda sobre la aplicación de este convenio que puede permitir la repatriación de don Ramón Mata. Muchas gracias, doctor Morazán. Con mucho gusto. Escuchó al doctor Mario Morazán, que es experto en el tema. ¿Alguna opinión sobre las declaraciones del doctor Morazán? El doctor Morazán está totalmente correcto. Le agradezco su participación para aclararle a los ciudadanos, y está claro, ¿no? O sea, mi padre tiene derecho como ciudadano hondureño al convenio. Si el Estado de Honduras finalmente reconoce que cometieron un error, violentaron los derechos de mi padre por el secuestro, tendría más fuerza todavía. Correcto. No el convenio Estrasburgo, sino pedir la repatriación y reparar los daños, que yo creo que los daños de 22 años de toda una familia es muy difícil reparar, pero como te repito, la familia está en el ánimo de no entrar en controversia, no entrar en pleito, simplemente es poder tener a mi padre, así sea en una cárcel hondureña, poder asistirlo médicamente. Eso es lo que la familia Mata quiere. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que queremos. Traerlo acá, que esté en una cárcel en el país. Nos conformamos, o sea, no debería ser el procedimiento, sí, pero nos conformamos. La familia Mata ya quiere, sus nietos quieren compartir lo que mi Dios le tenga ya de vida a mi padre, pero queremos asistirlo. O sea, ese es el derecho, lo que queremos. La familia Mata no quiere controversión, no quiere entrar a buscar culpables. Por eso nosotros nos enfocamos en un tratado, en un convenio que está firmado, que es ley, y que eso no repararía los daños y el secuestro y la violación de mi padre, pero te repito, la familia Mata se conforma con eso. Ustedes no están apelando a... Porque sí, como decía el abogado Morazán, hay una sentencia o la posibilidad de que se otorgue una sentencia condenatoria en caso que agentes del Estado hayan participado en esa acción ilegal, dice él, para sacar a su padre del país en aquel momento. Si el Estado los condena a esta persona, el Estado deberá pues volverse mucho más solidario en este caso. Correcto. Sí existe, tal vez el doctor Morazán le voy a hacer llegar, sí existe una condena. O sea, la Corte Suprema de Honduras ordenó a los juzgados la orden y la captura
de las personas que participaron. Lo que falta todavía es ver el grado de delito de cada persona que participó. Eso es lo que falta, pero ya el Estado, la Corte Suprema se pronunció que sí existe el delito, existe la detención ilegal, el abuso de autoridad. Había otro delito que es entregar a un ciudadano a frontera extranjera y que sea juzgado. Desgraciadamente no entraba el delito de secuestro porque estamos con el Código Penal viejo, y habría que demostrar que existió un pago, un beneficio por el secuestro. Entonces en esa época el Ministerio Público, incluso la denuncia la tiene el propio Ministerio Público, acompañado con la familia, pero el Ministerio Público fue el que puso la denuncia. Permítame una pausa comercial, claro. Don Ramón Mata. Antes, para ver a continuación algunos videos que nuestra producción ha obtenido para poderlos presentar, antes quiero invitarle una tacita de café, de claro, Cafemanía, un capuchino, Cafemanía. Usted ya lo endulzó. Gracias, ya lo endulzamos. A mí me falta endulzarlo todavía un poquito, así que en la pausa voy a aprovechar. Y 8 años de una historia de extradición en el país, de un secuestro, de una extradición ilegal, porque en ese momento no estaba legalizada la extradición en el país. Tengo varios mensajes que hemos recibido. Ramón, permítame leerlos mientras disfrutamos del Cafemanía, verdad que está sabrosísimo siempre. Capuchino y Cafemanía, que hoy nos regala Cafemanía y Café El Indio, un regalo para las madres, que una vez que despidamos a Ramón Mata nos quedaremos 10-15 minutos más para hacer el sorteo de estas canastas. Manda su mensajito de texto para que participe. Dice Javier Canales: aprobar la extradición hoy confirma que fue un crimen lo que hicieron con Ramón Mata años atrás. Dice: justo el reclamo que solicitan que su padre regrese a su país tras la violación de derechos humanos y del montaje de pruebas falsas, dice. Marcos Turcios dice: trabajo en la misión, bueno, realmente no le entiendo lo que escribe acá, dice: un asomo del devenir, los siguientes 4 años, a menos que se cumpla la profecía de Roberto Quesada. A ver qué profecía era Roberto Quesada. Dice: qué bien que Ramón Mata esté contando su historia tras la ilegal e ilegítima extradición de su padre. Dice: ¿tiene usted, Ramón Mata, la suficiente altura moral para andar haciendo lo que está haciendo en los medios de comunicación? Le pregunta un televidente a Moncho Mata. Dice otro mensaje: pregúntele a Ramón Mata si está de acuerdo con lo que pasó ayer con Carlos el Negro Lobo en Honduras. Otro mensaje: saludo a Ramón Mata, lo felicito por la petición que se encuentra haciendo de repatriar a su padre. Honduras vivió con dolor esos momentos de la extradición de Ramón Mata. Tiempos difíciles para Honduras que recordamos hoy, dice otro televidente. Si quiere comentar alguno de los mensajes que hemos leído, Ramón, para... al ciudadano que me pregunta sobre la cuestión moral, yo no estoy aquí, Jorge, a decir que la familia Mata son unos santos, ni que mi padre es un santo, ¿no? Creo que el ciudadano, todos somos pecadores. Aquí estoy yo es pidiendo algo humanitario, y que mi padre ya lleva 26 años. Sobre la pregunta si estoy de acuerdo, la verdad respeto las decisiones del nuevo gobierno. Pienso yo que el gobierno debe de reglamentar, debe de acobijar a sus ciudadanos en forma de que si ellos creen que la extradición es una forma de combatir el crimen organizado y lo van a ejecutar como ya lo hicieron ayer, pero lo deberían de ejecutar legalmente. Es muy triste que un hondureño llegue como desterrado a Estados Unidos a que le pongan las leyes, condenas, que ellos quieran. Eso sí no estoy de acuerdo y no es justo. Quiero presentar un video a continuación que ha preparado nuestra producción, con Pablo Hernández, para mostrárselo y luego comentarlo con Ramón Mata sobre lo que ahí se plantea. Ahí se habla sobre la responsabilidad del caso de Kiki Camarena. Correcto. Que lógicamente es el caso por el cual está
condenado con 3 cadenas perpetuas. Y el caso de justificación de los Estados Unidos en ese gobierno que se prestó para la violación fue como su carta de presentación. O sea, por ese caso, para que ellos permitieran el secuestro, ellos les montó la película a ese gobierno, que era que un agente de la DEA, y ese fue su película. Vamos a ver ese video a continuación. 3 exagentes federales estadounidenses decidieron acabar con su silencio de 28 años y confiaron simultáneamente al semanario Proceso y a la cadena estadounidense Fox News una información bomba. Enrique Kiki Camarena no habría sido asesinado por Rafael Caro Quintero, capo que purgó una sentencia por ese crimen, sino por un agente de la CIA. La razón, el integrante de la DEA descubrió que su propio gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito. De acuerdo con la versión de Fox, policías mexicanos y particulares estadounidenses relacionados con la CIA presenciaron e incluso participaron en la tortura de Camarena en marzo de 1985 cerca de Guadalajara. Asimismo, agentes de la Dirección Federal de Seguridad de México vinculados con la CIA protegieron la huida de Rafael Caro Quintero, el jefe narcotraficante responsable de la muerte de Camarena. La CIA rechazó las aseveraciones. Es ridículo, dijo un portavoz a la propia cadena Fox. Pero Fox citó declaraciones de varios exagentes federales estadounidenses. Phil Jordan dijo haber sido informado que colaboradores de la CIA, que aseguró que Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Federal Mexicana, le dijo que assets, colaboradores o informantes de la CIA habían conducido el interrogatorio y hasta grabado la tortura de Camarena. Siempre de acuerdo con la versión de Fox, a lo largo de 30 horas. Camarena sufrió la fractura del cráneo, quijada, nariz y los pómulos. Se le taladró la cabeza y se le torturó con una macana eléctrica para el ganado. Además, cuando Camarena perdió el sentido, Caro Quintero ordenó que se le inyectara lidocaína para mantenerlo despierto durante la tortura. En entrevista con el semanario Proceso, Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso, Héctor Bereyes, exagente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y Tosh Blumley, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, aseguran tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Kiki Camarena en 1985 y además señalan al siniestro personaje cubano Félix Ismael Rodríguez como el asesino. Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena, dice Bereyes, y agrega: durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en la DFS, la mexicana Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. 2 testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso él se había identificado como inteligencia norteamericana. La historia oficial y la versión que sigue sosteniendo la DEA es que a Enrique Camarena lo secuestró, torturó y asesinó Rafael Caro Quintero en febrero de 1985 en venganza porque el estadounidense había descubierto sus enormes sembradíos de marihuana y su centro de procesamiento en el famoso rancho El Búfalo. Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, tiene uno de los historiales más turbios de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. A este cubano, quien participó en la frustrada invasión a Bahía de Cochinos y luego en la guerra de Vietnam, se le atribuye la captura y por ende el asesinato del Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967. En entrevistas por separado, Jordan, Bereyes y Plumlee coinciden en muchos de los detalles de la reconstrucción de los hechos
que habrían llevado a la CIA a decidir la eliminación de Camarena. La historia que describen los tres exagentes se inicia con el señalamiento de que el Gato Rodríguez, además de estar infiltrado en la TFS, llevó a México a un hondureño llamado Juan Mata Ballesteros, figura conocida por los narcotraficantes colombianos. En México, según los entrevistados, la misión de Mata era conseguir droga en Colombia para el cártel de Guadalajara, dirigido por Caro Quintero en los 80. Al narcotraficante mexicano, el gobierno estadounidense le daba facilidades para vender cocaína, marihuana y otros estupefacientes donde quisiera. A Washington le convenía porque participaba de las ganancias. La parte del dinero que recibía la CIA, representada en México por Rodríguez a través de Mata, se hacía llegar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, la Contra, en forma de armas y otros equipos militares. Así, Estados Unidos financiaba la lucha irregular contra el régimen sandinista, encabezado entonces por el actual presidente del país centroamericano, Daniel Ortega. Este es un fragmento del reportaje principal que aparece publicado en el semanario Proceso número 1928, que se encuentra en circulación. Bien, en ese video logramos entender varias cosas. Una de ellas señala con claridad que no fue Ramón Mata el responsable de la conspiración, ni el secuestro, ni el asesinato de Kiki Camarena, que es el caso que le da más peso a su condena, Ramón. Claro que sí, ahí está el agente de la DEA, este señor Héctor Bereyes, que es el que sale en el video. Él mismo hoy, 28 años, está contando una historia, debería ir a montar películas en Hollywood, a donde está diciendo que la CIA fue el que hizo. O sea, este señor es el que cuenta la historia. Correcto, él fue el que montó y acusó a mi padre. Lo acusó, te voy a contar para que así rapidito te quedes asustado. Él dice que mi padre estuvo en una boda y en un bautizo. Y por eso mi papá está condenado a 3 cadenas perpetuas por una conspiración. Y la boda y el bautizo en todo México se certificó que no existió. Se llevó familiares de la persona que se casó, que está muerto, mexicanos, y dicen que jamás él tuvo hijos y no existió bautizo. Él se inventó ese caso. Los casos que hay en México están condenados por otra historia que no aparece eso, y hoy en día dice que fue la CIA. O sea, una contradicción totalmente, y lo que trae una contradicción, ¿no? Violar la Constitución hondureña, un hombre de 26 años pagando. Hay una persona que ya murió, que se llama Zuno Arce, que fue condenado con mi padre, que nunca lo conoció, y es inocente también, y murió dentro de la cárcel por este caso. O sea, que la persona que es este señor que Héctor Bereyes, del exagente de la DEA, el que está contando hoy la historia, fue el que montó el caso contra su padre. Correcto. Y ahora cuenta la historia como es. Que es la CIA y que cuenta una historia que mi papá trabajaba para ayudar a la Contra, eso es jamás. Pero yo te recalco lo siguiente: si él en esa época, hace 26 años, se sienta en juicio y dice que fue la CIA que torturó y mató, mi padre no hubiera sido condenado, ni una conspiración, ojo, conspiración. Entonces, por eso ahorita que tú me preguntabas si estaba de acuerdo o no, o el compatriota de la extradición, ahí es donde yo le pido y creo que deben de reglamentarla, porque si una persona cometió un delito, que lo juzguen por el delito y que lo comprueben, y si esa es la forma de condenarlo, pues va a ser así, pero no que no inventen. O sea, nos violan la Constitución y 28 años después las mismas gentes se están contradiciendo. Yo creo que eso es algo ilógico, ¿no? Aquí en la China y donde quiera ver. Para ir concluyendo, Ramón, la petición que ustedes están solicitando y que lo han hecho durante los últimos años, ¿esperan realmente que se concrete esta petición en un resultado favorable para su familia, para su padre? Yo tengo esperanza en Dios y como te digo yo, ya Dios nos dio un paso que fue haber movido a mi padre de ese tormento de cárcel que estaba, y yo creo que sí, yo creo que ya es tiempo de que si Honduras está cumpliendo con tratados y convenios, es momento que también el actual gobierno, el actual presidente, que una persona joven y quiera hacer historia, es la oportunidad de demostrar que también va a exigir que respeten convenios a los hondureños.
Tengo varios mensajes para leer y que la gente no quede, no los puedo leer todos, y sobre todo los del Twitter. En la mensajera de texto he recibido casi 800 mensajes, también que la gente está participando con las rifas de las canastas, y también comentarles que tenemos otro premio más, que es un certificado de 1000 empiras de la tienda Coquet, que después vamos a hacer la rifa y después les voy a explicar bien para que participen en todos esos premios que estaremos llevando a cabo esta mañana. Dice Mando, dice acá, debemos exigir la extradición de extranjeros que han cometido delitos en Honduras para que purguen la pena en nuestro país, y así hacemos las cosas parejas. Dice Mando, servilismo e ignorancia de mandatarios hondureños no protegen al ciudadano, ni al producto, ni a la tierra de Honduras. Los delitos cometidos por hondureños en Honduras se deben castigar en el propio país, dice otra persona que nos escribe acá en la cuenta de Twitter. También nos preguntan acá, entonces, Ramón Mata, ¿por qué su padre está pagando condena tan larga si no es culpable de este caso que usted señala? ¿De qué si es culpable entonces Ramón Mata Ballesteros para saber que la pena que está pagando por lo menos limpió algunos de sus delitos? Dice algún otro mensaje que nos mandan por acá, y dice un último que voy a dar lectura, dice: saludo a Ramón Mata, lo felicito por su lucha en pro de generar justicia en el caso de su padre. Solo le preguntaría quién se hizo responsable de los negocios de su padre Mata Ballesteros, y le pregunta a qué se dedica usted en la actualidad. Yo tengo 3 hermanas, somos en total 4 hermanos, somos como cualquier ciudadano de luchadores. Yo me dedico al blindaje, tengo una empresa de blindaje, y a la ganadería, al agro. Esos son los 2 rubros que yo me dedico. En el caso de su padre, preguntaban si sienten ustedes que la condena que pagó, por si acaso otros delitos que ha sido culpado, tú sabes de que yo no soy nadie para juzgar a mi padre, claro, ¿me entiendes? Pero más bien yo le hago la pregunta a él. Él cree que 26 años en una cárcel de 24 horas encerrado, sin tocar a su familia, visita por un vidrio, un teléfono, no es suficiente por cualquier delito menor. Lógicamente, después también de que no somos nosotros, ni tu programa, ni ningún programa hondureño que está diciendo la inocencia de mi padre. Son los mismos americanos, los mismos agentes de la DEA. Ahí le dejo la interrogativa al compatriota. Ayer en un programa hermano nuestro aquí en nuestro canal, por primera vez durante muchos años, muchos años, no escuchábamos la voz. Bueno, yo es primera vez que la escucho. Yo cuando Mata fue extraditado del país, yo era apenas un niño. Sí recuerdo los momentos difíciles de tensión que se vivía en el país, aún siendo niño, pero por primera vez en la historia escucho la voz de Ramón Mata. Ayer en el programa Dígala Como Quiera, a las 5 de la tarde, aquí en Honduret. Lastimosamente, sí está grabado el material, me indica la producción, pero no podemos, porque utilizamos el mismo equipo para grabar también este programa y repetirlo en la noche. Pero de las palabras que su padre dio ayer, en esa conversación que tuvo con usted, ¿qué le queda? ¿Quién le puede trasladar hoy al pueblo hondureño de esas palabras que dio su padre? Que ayer yo lo escuché en la entrevista y se escuchó sosollando, triste, agobiado, cansado y esperanzado con la posibilidad de venir a su tierra a pasar sus últimos años. Fue bien emotivo, Jorge, porque fue casual que me llamó y pedí permiso para contestarle, y tus compañeros lo quisieron escuchar, y casi también ya yo estaba ya que se me salían las lágrimas, se me salieron, pero es muy triste escucharlo. Y después que salí del programa estuve toda la noche pensando él, que se desahogó, creo que en un porcentaje muy pequeño, sí, pudo hablar con otros compatriotas, y me sentía alegre también internamente de poder dejarlo que él hablara, ¿verdad? También quería recalcarte una cosa, que este es un caso que hay 5 hondureños desaparecidos y muertos que fueron a reclamar por la violación de nuestra Constitución, ¿no? Y eso también quedó en la impunidad. ¿Qué te quiero decir esto? Que el hondureño
todos los hondureños nos sentimos violentados y pisoteados, que nos violen nuestra Constitución, y eso es lo menos que hoy en día nosotros tenemos. No podemos perder los valores, nosotros tenemos que defender nuestra Constitución, y repito, la persona que cometa los delitos, pues que se le condenen como manda la ley, y que asuma las consecuencias, no que violenten. Quiero darle la oportunidad, Ramón, de que en un minuto le pueda dar un mensaje al pueblo hondureño sobre lo que usted anda haciendo. Ayer que conversaba con algunas personas sobre su comparecencia esta mañana con nosotros acá, como la gente aquí es tan morbosa, me dice, ay, ¿cuánto te está pagando Ramón Mata para ir al programa? Digo, la gente, no todas las cosas tienen precio económico. Hay temas que son trascendentales, que tienen un impacto mucho mayor en la noticia, y vinculado a esta acción que ustedes hacen ahora, luego de 26 años, con la acción que se dio el día de ayer, con la extradición de Carlos el Negro Lobo, tiene una connotación mayor. Por lo que ustedes están viviendo hoy, no sé si la familia del Negro Lobo lo estará viviendo los próximos 10, 15, 20, no sé cuántos años adelante, estarán contando la misma historia. De repente, en el caso de ustedes, con un caso que ahora ya vemos, declaraciones de quienes montaron el caso ahora lo niegan. Correcto. Imagínese usted el caso de Negro Lobo, que fue llevado a otro país sin presentarle ninguna prueba. O sea, somos una changoneta de país en cuanto a justicia se refiere. Un mensaje de un minuto, Ramón Mata, para el pueblo hondureño que hoy le escucha con atención. Quiero agradecerte por tu excelente programa, y qué lástima que tengan esas dudas de que cuánto te pagué, porque en absoluto tuviste la amabilidad de invitarme. Creo que es un tema importante. Darle muchas gracias a los compatriotas, porque eso es lo que nos ha tenido vivo, el apoyo de los compatriotas. Nosotros estamos pidiendo algo humanitario, de un ciudadano hondureño que fue desterrado de sus tierras, hoy en día demostrado que es inocente del caso. Yo le abrí una página a mi padre, es www.juanramonmata.com, para que muchos ciudadanos que tengan dudas o quieran saber mucho, ahí están todas las entrevistas, la historia de mi papá y todos los documentos que se han presentado. Y pedirle al gobierno actual y al presidente Juan Orlando de que mire a mi padre, como él dice en su carta, como un hondureño, un compatriota, y que se ponga en el pellejo de mi padre un minuto, como padre, hijo, y que también haga valer los derechos. Por eso fue escogido como presidente, que nos demuestre que de verdad van a existir los derechos humanos y que nos proteja a los hondureños. Gracias, Ramón Mata, por acompañarnos esta mañana. Le agradezco mucho por su tiempo. Igualmente valoramos mucho su presencia con nosotros, y estaremos dándole seguimiento a esta petición que ustedes están haciendo al gobierno de la República, para volver a traer a su padre al país y para que termine su condena. Muchas gracias. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Al regreso haremos la rifa